compresión, la vida se mantiene viva. La doctora Luisa Fernanda Ortiz, pediatra de la Universidad de Antioquia, fue la docente que nos estuvo acompañando y apoyando pues, en todo este proceso de la charla. Debemos iniciar desde lo más sencillo, definiendo qué es un paro cardiorrespiratorio. Las guías nos dan la definición de qué es el cese o la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y de la respiración. ¿Qué pasa? En la población pediátrica, la principal causa del paro cardiorrespiratorio, como lo vamos a ver alrededor de toda la charla, va a ser de origen respiratorio. Entonces, este habitualmente va a cursar con un deterioro previo y también pues como progresivo de las funciones respiratorias, lo cual va a llevar a una hipoxia mantenida que consecuentemente va a llevar a una hipoperfusión de los órganos en un grado variable, acidosis, y todo esto en conjunto va a dar como resultado el paro cardiorrespiratorio. Para continuar hablando pues como del tema, es muy importante clasificar a dicha población pediátrica y la guía nos dice que hablamos de una reanimación en neonatos, esa reanimación que se hace durante la primera hospitalización después de su nacimiento. Reanimación en bebés, la población menor de 1 año, los niños entre el primero y pues los 12 años, adolescentes menores de 18 años y ya pues finalmente hablamos de adultos, aquellas pues la población mayor de 18 años. Las cifras nos demuestran pues, que cada año aproximadamente se originan 20.000 paros cardíacos en esta población pediátrica y en el año 2015 se documentaron aproximadamente 7.000 paros extrahospitalarios. De este también nos hablan sobre las tasas de supervivencia. Como podemos ver, en adolescentes es aproximadamente del 17.1%, en niños del 13.2% y en bebés del 4.9%. ¿Qué nos debe llamar la atención de esto? Como podemos ver, en los adolescentes, o sea, pues como en los niños más grandes, tienen mayor supervivencia y esto se debe a los mecanismos de compensación fisiológica que tenemos en nuestro cuerpo, ya que a medida que crecemos, estos se van desarrollando más y pues esto lo podemos ver reflejado en estas cifras que nos muestra la guía. Ahora vamos a definir pues cuáles son las causas, que estas las podemos encasillar principalmente en estas 5 categorías. Fallo respiratorio, que vamos a tener principalmente lo que es lo base, que es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, el asma, la bronquiolitis, neumonías, casos de ahogamiento, traumatismos que me puedan afectar la pared torácica de mi paciente. En cuanto a los fallos circulatorios, tenemos principalmente las hipovolemias y los problemas distributivos. Los fallos cardíacos primarios se deben principalmente a lo que son las cardiopatías congénitas, las arritmias y en general la descompensación cardíaca. En cuanto a la depresión del sistema nervioso central, se debe principalmente a las convulsiones prolongadas, un aumento de la presión intracraneana o un TEC. Y por último tenemos las misceláneas, que podemos meter allí lo que son los trastornos metabólicos o las intoxicaciones. La guía española pues nos dice esta frase que es muy bonita, que dice: en pediatría la mejor manera de tratar un paro cardíaco es evitar que se produzca. Como ya lo mencioné, pues la principal causa es de origen respiratorio, la cual pues la podemos prevenir de forma temprana y evitar que se generen como toda esta combinación de problemas para evitar que se produzca el paro. La prevención, como ya les dije, es fundamental. Es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta brindarles una educación adecuada a los padres y cuidadores de los menores sobre algunas situaciones que puedan ser de alto riesgo para el bebé. Y también como nosotros, pues el personal de salud, tenemos que identificar también de forma temprana cuál es la situación de nuestro paciente. Entonces podemos utilizar varios sistemas que tenemos al TEP, que es el Triángulo de Aproximación Pediátrico, el SAPI, que es el Sistema de Alerta Precoz Infantil, o la secuencia ABCD. En esta ocasión pues vamos a mencionar lo que es el Triángulo de Aproximación y la secuencia ABCD. Entonces en esta diapositiva podemos ver el triángulo que tiene las variables de apariencia o aspecto, respiración y circulación. ¿Qué debemos ver en la apariencia? ¿Cuál es el tono de nuestro paciente, la reactividad, la mirada, cómo es el llanto de mi paciente, si está llorando o no, y cuál es el lenguaje de él? Recordemos que estamos
hablando de población pediátrica, son niños que aún no saben cómo comunicarse, entonces todo este lenguaje corporal es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la respiración, debemos ver cuál es la posición del paciente, si respira mejor sentado, acostado, de lado, si presenta pues como un trabajo respiratorio, que más adelante vamos a hablar sobre lo que es la falla ventilatoria, cuáles son, pues cómo están sus ruidos respiratorios y si presenta retracciones costales. Y por último tenemos el tema de la circulación, que vamos a ver principalmente cómo está la coloración de la piel, si se presenta pues como una palidez generalizada o cianosis. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la secuencia ABCD. Iniciaremos con la A, que es la vía aérea. ¿Qué debemos establecer en esta? La permeabilidad, cuál es la seguridad de la vía aérea, si se tiene una obstrucción visible y si mi paciente tiene una vía aérea que puede estar en riesgo. En caso de que la vía aérea del paciente no sea permeable, debemos hacer maniobras para poder abrirla. Para esto tenemos dos maniobras que la aplicación de estas va a depender si se encuentra un traumatismo o no. Tenemos primero la maniobra frente-mentón, que es la que se encuentra pues a la izquierda abajito, que esta la vamos a realizar colocando la palma de una de nuestras manos sobre la frente del paciente y con la otra mano colocaremos nuestros dedos sobre el mentón, haciendo como una inclinación hacia atrás y elevando el mentón hacia adelante. Con esto permeabilizamos la vía aérea. Y también tenemos la maniobra de tracción mandibular, que esta se utiliza en casos de traumatismo cervical. Esta, ¿cómo la vamos a realizar? Colocamos nuestros dedos debajo del mentón del paciente, sujetando pues como toda la zona ósea de la mandíbula y tratando de elevar la mandíbula hacia arriba y como hacia adelante. B de ventilación, debemos evaluar cuál es la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio del paciente, el volumen corriente y la oxigenación. La oxigenación es muy importante porque siempre debemos tratar de que mi paciente tenga una saturación entre 94 y 98%. De lo contrario, debemos intentar buscar como dispositivos de vía aérea que me puedan garantizar este porcentaje. Hablando un poco ahora sobre la insuficiencia ventilatoria, esta se ocasiona pues porque se tiene una respiración ineficaz, provocando una oxigenación y ventilación inadecuada. Esta puede deberse debido a cuatro cosas. Primero, una alteración del control respiratorio. Segundo, una obstrucción de las vías respiratorias. Tercero, una insuficiencia de los músculos respiratorios. Y cuarto, una enfermedad pulmonar parenquimatosa. ¿Cómo voy a saber que mi paciente está en una insuficiencia ventilatoria? Va a presentar el aleteo nasal, una cianosis distal, los movimientos respiratorios van a ser inusuales y los pacientes van a presentar episodios de apnea. C de circulación, debemos evaluar las 5 P's, que son el pulso, la perfusión periférica, el volumen del pulso, la presión arterial y la precarga. Debemos tener en cuenta pues siempre cuáles son las constantes dependiendo la edad del paciente y pues también como el peso. Continuamos con la D de déficit neurológico. Aquí debemos evaluar lo que es la respuesta motora, las pupilas y la glucemia, que más adelante Evelyn les va a hablar un poco más sobre esto. Y eso lo vamos a evaluar mediante pues como dos clasificaciones, que es el ABDN y la que normalmente conocemos, que es la escala de coma de Glasgow, que tiene pues las variables de apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y por último tenemos la E de exposición, que evaluaremos lo que es la presencia del dolor. Si el bebé tiene dolor, debemos caracterizar definir cuál es la intensidad, tratar de establecer más o menos por qué se está generando este dolor y también el control de la temperatura corporal. Este es el algoritmo pues, que nos mostraba la guía española sobre la que ya mencionamos, de la secuencia ABCD, en la cual pues, hacemos las preguntas de las variables que ya hablamos. Continuamos ahora como tal con la cadena de supervivencia. Estas cadenas de supervivencia son las que nos ofrece la guía AJA, que es una cadena para paro intrahospitalario y para paro extrahospitalario. Como podemos ver, las dos tienen 6 eslabones y las dos van a terminar en lo mismo, que es la recuperación.
Entonces, iniciando con lo que es la cadena de paro extrahospitalario, vamos a ver que lo primero que vamos a identificar, pues el primer eslabón va a ser la prevención. El segundo va a ser la activación del sistema de emergencias. Tercer eslabón va a ser el RCP de alta calidad. Cuarto, la reanimación avanzada. Quinto, pues como la atención o los cuidados posparo. Y sexto, la recuperación. En cuanto a la cadena de supervivencia intrahospitalaria, el primer eslabón va a ser el reconocimiento temprano y la prevención. El segundo va a ser la activación del sistema de emergencias. El tercero, RCP de alta calidad. Quinto, el soporte vital avanzado. Sexto, los cuidados posparo. Y por último, tenemos el sexto eslabón, que es la recuperación. Bueno, entonces hablando ya del soporte vital básico como tal, pues vamos a tener un paciente inconsciente que no responde. Lo primero que vamos a hacer es ubicarlo en posición de seguridad, que sería el decúbito lateral, para evitar una broncoaspiración, revisar el pulso y la respiración. Caso de que el paciente no responda, entonces vamos a realizar ventilaciones de rescate, cinco ventilaciones, vamos a solicitar ayuda si hay alguien más a quien le podamos pedir ayuda o si vamos a llamar, entonces vamos a usar el altavoz. Vamos a iniciar las compresiones en caso de que no veamos que haya signos de circulación. Si hay un DEA, pues ir por él o solicitarle a alguien que lo traiga y tratar las causas reversibles. Entonces acá está más o menos lo que acabo de decir en pues como en el paso a paso de la guía española. Entonces pedir la ayuda, abrir la vía aérea, verificar la respiración, las ventilaciones de rescate, si no hay signos de circulación, entonces iniciar las compresiones y los ciclos serían 15-2, 15 compresiones por 2 ventilaciones. Y pues llamar por la ayuda y utilizar el día. Respecto a las compresiones, vamos a tener que hay tres maneras de hacerlas. En los lactantes vamos a tener a hacerlos con los pulgares a nivel de la mitad inferior del esternón, superior a la apófisis sifoides, una profundidad de 4 centímetros y los ciclos 15-2. Si hablamos de niños, entonces tenemos la imagen de abajo donde lo podemos realizar con una mano y con la otra permeabilizar la vía aérea con una profundidad de 5 centímetros y ciclos 32 o ya si el paciente clínicamente se ve como una persona mayor, entonces podemos utilizar las maniobras normales que utilizamos con los adultos, que sería las compresiones a dos manos. Vamos a evitar las interrupciones lo más claro, pues lo menor posible hasta que hayan signos de retorno a la circulación espontánea, hasta que llegue la ayuda o hasta que pues, haya una claridad respecto a que la persona fallece. En el soporte vital avanzado, entonces vamos a tener tres componentes muy importantes que serían las compresiones que sean de alta calidad, la vía aérea, que se compone de la ventilación y la oxigenación, y la monitorización y los accesos vasculares. Para la vía aérea, entonces vamos a tener permeabilización por medio de cánula, oro o nasofaringea, podemos utilizar la traqueotomía, mascarilla facial, bolsa autoinflable, se realiza la aspiración de secreciones y tenemos la intubación orotraqueal. Entonces, para la intubación orotraqueal vamos a tener que los tubos sin balón son los que se tienden a usar más en los prematuros o los recién nacidos a términos, porque dicen pues que puede generar daño de la vía aérea, pero hay estudios según la AJA que dice que el uso de balón se asocia antes a menores traumatismos de la vía aérea y al generar un selle más hermético con la tráquea, pues nos va a permitir una mejor ventilación. Entonces acá tenemos más o menos, están los cálculos para niños mayores de 2 años, la divido 4 más 4 para escoger el tubo, si es con balón entonces sería más 3,5 y más o menos los rangos que se deben usar. Usualmente se usa sin balón en estos pacientes más pequeñitos porque hay una estenosis fisiológica a este nivel que nos va a producir un sello hermético natural. Pero pues como ya les dije, en la AJA también recomiendan que se puede usar con balón.
Entonces, respecto a la técnica de intubación, empezamos por elegir el material adecuado. Entonces, los tubos, que ya explicamos, la posición adecuada del paciente, alinear la vía aérea, la preoxigenación, la adecuada sujeción del manguito, la introducción por el lado que es, una valva adecuada según el tamaño del niño. Entonces, para mirar cuánto vamos a introducir el tubo, tenemos, si es con balón, el tamaño del balón por 3 o podemos usar la fórmula 12 más la edad dividido 2. Después de la introducción del tubo, entonces hay que comprobar si quedó bien posicionado. Entonces, pues el número uno siempre va a ser que yo visualice que el tubo pasó por las cuerdas vocales. Tenemos además la auscultación simétrica de los campos pulmonares, yo ver que el tubito se empaña, si tenemos la facilidad de una capnografía, entonces ver que esté mayor a 15 milímetros de mercurio, que los signos vitales del paciente se estabilicen, que los movimientos del tórax sean simétricos, o también puede usar una radiografía de tórax. Ya yéndonos entonces a la clásica algoritmo de las descargas y todo eso, entonces en los pacientes vamos a tener los 4 ritmos de paro: fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, que son los desfibrilables, y la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, los no desfibrilables. Entonces vamos a tener en los desfibrilables las descargas que acá nos recomiendan iniciarlas con 2 joules por kilo, el segundo sería 4 joules por kilo, y en el tercero nos dice que podemos aumentar mayor de 4 joules por kilo hasta 10 o hasta la dosis del adulto, que serían pues usualmente los 200 joules. Acá nos dice que después de la segunda descarga iniciemos la epinefrina y después de la tercera la amiodarona o la lidocaína y tratar de buscar las causas reversibles. En las que no son desfibrilables, entonces tenemos la administración de epinefrina lo más rápido posible, entonces va a primar el acceso venoso o intravenoso. Y pues también nos dice considerar la manipulación avanzada de la vía aérea. em, y mirar las causas reversibles. Entonces, a destacar acá, si es desfibrilable, la desfibrilación es lo primordial. Si no es desfibrilable, va a ser la epinefrina. Entonces, al lado derecho tenemos las dosis de los medicamentos a usar. Tener en cuenta que lo que es el bicarbonato y el calcio se utilizan en casos especiales, como serían las intoxicaciones, hipercalemia, hipocalcemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia, etcétera. Entonces recordemos los ritmos de paro, los desfibrilables. El primero va a ser una taquicardia ventricular monomorfa, la segunda es la polimorfa, que es asociada a magnesemia y se caracteriza por tener un QT prolongado, y la ultimita de abajo sería la fibrilación ventricular. En los no desfibrilables tenemos la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, que básicamente son unas contracciones rítmicas, pero que no generan la suficiente fuerza para dar una contractibilidad y lograr el retorno a la circulación espontánea. Puede ser de complejos anchos o de complejos estrechos. Entonces, de los fármacos, recordar que los cristaloides isotónicos en bolo van a ser los preferidos en estos pacientes, la dosis de adrenalina, de amiodarona. La atropina se recomienda usar en los pacientes que tengan situaciones como predisponentes a bradicardia. Entonces tenemos que sería la hipoxia, la hipotensión, la hipoglucemia, la hipotermia, la acidosis o ya pues como intoxicaciones. Entonces acá tenemos el algoritmo ya de la guía española. ¿Qué tenemos para diferenciar de la otra? Acá nos dicen que la primera descarga sería con 4 joules por kilo. En la anterior vimos que eran 2 y íbamos aumentando 2, 4 hasta 10. Acá nos dice que después de la tercera descarga empezaríamos a usar la adrenalina. En la guía anterior, pues en la AJA nos menciona que después de la segunda descarga deberíamos iniciar la adrenalina. Y ya pues lo demás no varía mucho. Y ya pues acá nos dice las compresiones de calidad, las causas reversibles y el retorno a la circulación espontánea, iniciar con todo lo que es el ABCD y el control de los signos vitales. Ya hablando entonces de los cuidados posparo, vamos a tener que la reanimación exitosa de un paro cardíaco nos va a dar como resultado un síndrome posparo cardíaco.
que después pues, evoluciona pues, al retorno de la circulación espontánea. Tiene unos componentes que son la lesión cerebral, la disfunción miocárdica, la respuesta sistémica a la isquemia y la reperfusión y la fisiopatología desencadenante persistente. Entonces, la lesión cerebral después del paro cardíaco va a ser una de las principales causas de morbimortalidad, tanto en adultos como en niños. Esto por la tolerancia limitada del cerebro a la isquemia, la hiperemia o al edema. La atención pediátrica después del paro cardíaco se va a, a centrar o a enfocar en anticipar, identificar y tratar la patología después de ese evento, eh, pues para mejorar la supervivencia y los resultados neurológicos que va a quedar en el niño, ¿cierto? Entonces tenemos que un nivel de lactato sérico elevado, el pH o el déficit de base en las primeras 24 horas después del paro cardíaco se va a asociar a un peor pronóstico, aunque no hay unos valores de corte pues como bien definidos. Los sobrevivientes a un paro cardíaco van a correr entonces el riesgo de sufrir una morbilidad que puede ser física, neurológica, cognitiva, emocional y social, tanto a corto como a mediano plazo. Entonces, así el niño salga del paro cardíaco y tenga un pronóstico favorable, pueden presentar un deterioro neuropsicológico sutil y pues esto se puede evidenciar incluso años después del evento. Y la recuperación, como lo mencionó ahorita la compañera Fernanda, pues, que se volvió pues ya el sexto eslabón, es para reconocer que los sobrevivientes después de un paro cardíaco van a requerir un apoyo médico, una rehabilitación, cuidadores, el apoyo de la comunidad durante meses o incluso años después de este evento. Entonces acá nos muestran una listica, un checklist para tener respecto a esos cuidados, donde incluyen todas las cifras hemodinámicas, los ítems de oxigenación y ventilación, entre otros. Y eso era todo lo que teníamos para hoy. Muchas gracias por la atención prestada. ¿Tienen dudas, preguntas, eh, sugerencias de los compañeros de la profesora? Hola, buenas noches. No, solo iba a corregir una cosita y era en el tamaño de hasta dónde voy a introducir el tubo. No es el tamaño del balón por 3, sino el tamaño del tubo por 3, para que no vaya a quedar como por ahí erróneamente. Es el tamaño del tubo por 3. No, niñas, súper bien. Recuerden, lo más importante es recordar que la mejor forma de manejar un paro es prevenirlo. Y en pediatría es muy posible. O sea, realmente para que un niño entre en paro, hace rato nos está avisando que esto va a pasar. Entonces yo debería prevenirlo y sería en lo que me debería enfocar. Lo otro que es muy importante es que casi todos son respiratorios y aunque casi todos sean respiratorios, nosotros por temor, no sé, queremos como intubar de inmediato a un paciente que está, por ejemplo, inestable. Usted mientras intuba al paciente puede utilizar un ambú. Entonces recuerden que si no es posible intubarlo en el momento, mientras lo voy estabilizando, pueden utilizar el ambú mientras lo hacen, porque a veces empezamos a producir más hipoxemia en el paciente tratando de intubarlo a la carrera y que de pronto no hay un personal tan entrenado para intubarlo y evitamos pues como mejorar la estabilización del paciente. Niñas, no, súper bien la presentación, muy claras, las diapositivas muy bonitas, pues muchas gracias por invitarme. Muchas Tenemos, gracias, Doc. tenemos una manita levantada de Jerónimo Buritica que quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Yo soy Jerónimo, soy residente de pediatría de segundo año del convenio de la clínica Sommer. Eh, el paro pediátrico es pues quiero hacer como unas aclaraciones como corticas, pues de pronto cuando uno es médico general no se acuerda de estas cosas y uno se va dando cuenta y no está pues como no le llegan tantos paros a nosotros en la clínica por ser un nivel como de alta complejidad. En el servicio de pediatría sí nos pasan, aparte pues de toda la prevención, llegan patologías muy específicas pues que terminan en un desenlace pues de paro cardiorrespiratorio. Hay que tener muy claro pues uno como médico general la parte de la dilución de la adrenalina.
tener en cuenta pues que la adrenalina se debe diluir y saber cuánta es la dosis que yo te voy a administrar. El manejo del desfibrilador, ¿cierto? No solamente pues en el entorno ambulatorio o cuando uno está en piscinas, parques y demás que puede enfrentarse a encontrarse con DEA, sino también encontrarse con un desfibrilador. Debe uno de contar con un entrenamiento y uno debe de conocer en su servicio cuáles hay, ¿cierto? Se sabe que en pediatría no es como en adultos, que es fácil porque es desfibrilar y ya, sino que se debe de tener como unos joules por kilo en el que uno tenga pues como establezca como esos criterios, ¿cierto? Y conocerlos. Y hay algo muy importante que eso tampoco pues como que a uno se lo enseñan tan frecuentemente durante la carrera, y es cuando yo utilizo palas y cuando utilizo parches según la edad o según el peso en el que yo tengo, ¿cierto? Entonces, es importante que los parches pediátricos se utilizan en menores de 10 kilos o en menores de un año. Muy importante, pues, si yo tengo disponible los equipos, como les digo, buscar cómo entrenarse en esa parte, que me parece que es una presentación muy buena porque da un abordaje de forma inicial. Apoyo mucho lo que la doctora Luisa se refiere, y es que realmente la oxigenación es pilar en el paro, y casi que los niños, los ritmos de paro en niños, la mayoría son no desfibrilables porque son de fallas respiratorias, y los niños cantan. Usualmente para que un niño entre en paro es porque realmente ya dio muchos síntomas que a uno a veces puede dar mucha espera. Muestran fatiga respiratoria, muestran algunos cambios que uno a veces pues por postergar, por creer que el niño no toma intervenciones pues rápidas, terminan en este desenlace fatal. Y que recordar obviamente que esos momentos de paro tienen una gran afección neurológica y demás, entonces es tratar de estar muy atentos porque el niño canta por un montón de cosas previos al paro cardiorrespiratorio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, no, yo me uno a las felicitaciones, me gustó mucho la presentación. También quisiera hacer como una aclaración con relación a la relación de las ventilaciones y las compresiones, porque no cambia por la edad del paciente, sino que cambia por el número de reanimadores que yo tengo. Si solo hay un reanimador, la relación es 30-2, y si hay dos reanimadores, la relación es 15-2. No cambia pues como por la edad, sino por el número de reanimadores que yo tengo disponibles. Y creo que por protocolo, porque vi que hicieron pues como muy especificadas las diferencias entre la AJA y la Sociedad Española de Pediatría. Digamos que como por normatividad nosotros utilizamos el protocolo de la AJA para guiar la reanimación, pues es como lo que está estandarizado dentro de la certificación de la reanimación pediátrica, pues como cuando uno hace el curso de PALS que lo certifica, es bajo el protocolo de la AJA, entonces para que traten pues como siempre de tener más en cuenta este protocolo. Y lo otro es siempre recordar que si ustedes están en el pueblo y reanimaron a este paciente, pues este paciente va a requerir una remisión que debe ser segura, que deben tener pues como toda la preparación para el traslado. Yo creo que soy la más cansona con ese aspecto, pero no pueden echar a perder todo lo que pudieron haber logrado. O sea, lo primero es la prevención, como bien lo han dicho, pero después de que lograron reanimarlo y sacarlo del paro, no pueden echar a perder todo ese trabajo y poner en riesgo la vida del paciente o incrementar pues como el riesgo neurológico que ya tiene haciendo un traslado a las carreras y mal hecho. Entonces recordar que después de que el paciente sale del paro, pues yo tengo que preparar todo y que tengo que esperar mínimo 20 minutos de haber completado toda la reanimación antes de poder salir con él en la ambulancia. Pues no es que salió del paro y ya listo, montémonos en la ambulancia porque ya la habíamos pedido antes y la tenemos aquí lista y ya hicimos el proceso de llamar y todo lo demás, sino que hay que esperar por lo menos 20 minutos porque hay un alto riesgo que en ese tiempo el paciente vuelva a entrar en paro. Entonces, como tener presente que en esos cuidados post-paro, si ustedes están en un hospital de primer nivel o de segundo nivel, después de esa reanimación tienen que remitir al paciente, entonces remitirlo bien.
Y ya nada más, felicitaciones muchachos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, chicas, por la charla. Estuvo muy buena. La próxima semana vamos a tener la grabación en nuestra página de YouTube. Les agradecemos a todos y a todas por la asistencia, por la participación y que pasen buena noche.